Bueno, ahora sí estamos listos para comenzar. Bienvenidos a este encuentro en esta mañana de hoy, día viernes. Estamos a 14 de octubre del año 2022. Entonces, en el marco del 16º Festival de Poesía, es mundial el Festival de Poesía, mantiene la denominación, sí. Recuerdo cuando estaba chiquito que a veces escuchaba nombrar el Festival Mundial de Poesía y algún día cuando sea grande me gustaría ir. Entonces, estamos aquí, gracias a Dios, a pesar de que yo no soy poeta, en realidad yo escribo narrativa y ensayo fundamentalmente, pero me acompañan 3 personas que justifican con su propio nombre y con su propia voz su participación como poetas. Los iré presentando paulatinamente. Antes quería contextualizar un poco de qué va la cosa en esta actividad. Esta actividad, bueno, en el marco del Festival Mundial de Poesía, como decía, pero es organizada particularmente por el equipo del Diente Roto, la página de literatura venezolana que coordino, y compañeros y amigos, bueno, Miris, que hace labores asistenciales, Arnaldo, que es hijo adoptivo porque él estaba como un muchachito abandonado y nosotros dijimos, vente por acá para el Diente Roto, y Azul, que también es amiga del diente. Entonces, eso suena raro, ¿verdad? Decir que es amiga del diente. Yo soy amigo de darle al diente, siempre me ha gustado comer bastante. A Luis Alberto Angulo le consta que cuando iba para su casa me decía, quiero un pancito con café, y entonces ponían un pancito para mí y uno para el resto de la familia. Bueno, pero ahora el plato no va a estar al diente, sino al diente, sí, o ardiente. Entonces, decía que esta actividad es coordinada por el Diente Roto, que es una página dedicada a la literatura venezolana en todos sus géneros, en todas sus épocas, en todos sus momentos. Queremos hacer una labor especial de difusión a través de ese espacio y quisimos hacer esta actividad por una razón en particular, y es que a veces cuando estamos en un evento de literatura nos olvidamos también de que de repente dentro del público, entre los interesados, puede haber personas que no conozcan exactamente los temas o los autores. Entonces queríamos darle como un poquito una orientación didáctica, algo así, al trabajo. Entonces vamos a presentar a un autor para que lo conozcan, aunque pueda estar en cualquier espacio de esos que ahora hay en la virtualidad, un blog o una web como la que tenemos nosotros. Es siempre bueno recordar, mire, decir, estos son nuestros autores, estas son nuestras voces, y las llamamos voces vivas porque aunque son autores que no están de cuerpo presente en este plano, siguen permaneciendo a través de sus textos. Entonces de allí pues nuestra intención. Estos días publicamos en las redes sociales que el trabajo del Diente Roto es como una continuación de la docencia por otros medios, y lo digo a título personal porque después de haber pasado como 20 años dando clases ya estoy alejado de las aulas, pero sigo con ese afán, pues con ese interés también de compartir y divulgar lo que uno conoce o lo que uno ha podido leer. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Voy a hacer las presentaciones uno a uno. Entonces presento a Miri. Miri comparte su experiencia con su autora. Habíamos dicho que la idea de la actividad era un poco así como encarnar o asumir la voz de un autor. Entonces, sí, vamos a asumir que no estamos hablando con Miri, sino con Millo Estrini. Pero vamos a conocer primero a Miri Berbín, para quienes no la conocen. Yo creo que puedo presentarla así sin necesidad de estar leyendo texto. No voy a decir en qué año nació, pero por su cara no se da cuenta de que es una mujer muy joven. Entonces, sí. Así que uno no debe decir en público la edad de las mujeres, ni en privado tampoco, nunca le dicen. Igual si uno les pregunta van y se la cambia, entonces es maldad. Nació en Puerto Cabello, aunque es adoptada. No nació en Puerto Cabello, tú naciste fue en el sur, tú naciste en Ciudad Bolívar, San Félix, estaba por ahí cerca. Entonces después se vino a Puerto Cabello y ahora, bueno, está, como pueden ver, aquí en Valencia, no solo de visita, sino que aquí vive. Trabaja en la Universidad de Carabobo, es poeta, tienes 2 libros publicados. ¿Sí? Okay. Voy a tratar de recordar el título del que me enviaste. Hacerme Templo, es uno de sus libros, está para compartir, por cierto, en la página del Diente Roto. ¿Qué otra cosa podemos decir? Es graduada en el área de idiomas en la Universidad de Carabobo, allí trabaja en la Facultad de Educación, es jefa actualmente del departamento de, no sé si no lo sé,
Es la cátedra de lengua extranjera, no el departamento. La jefa del departamento es Azul, la jefa del departamento de pedagogía infantil. Entonces, vamos a dejarlos con Miri Berbín, mejor dicho, con Millo Bestrini. Gracias. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Claramente. Bien. Entender la psiquis de un autor es algo interesante, porque tú empiezas leyendo el texto, pero luego cuando conoces el texto quieres saber por qué lo dijo. Cuando conoces por qué lo dijo, quieres saber la biografía, y cuando te das cuenta es un mundo tan apasionante que no termina, porque en ese descubrirse en el otro también uno se descubre. Millo Bestrini hizo un viaje. Ella hizo un viaje físicamente, pues, o sea, ella, a pesar de que no nació acá en Venezuela, vino de muy joven, a los 8 años vivió acá en Venezuela, comenzó a vivir en Venezuela, pero siempre se sintió que no había terminado de atravesar el transatlántico. Entonces, para una persona cuyo estilo de vida se vio mellado por las circunstancias, por la desgracia de una familia, de un país, de una situación de guerra, y venir a un espacio tan distinto, con una energía tan distinta como lo era Caracas 1970, un poquito antes. Entonces eso representó para una niña, así como Alicia en el País de las Maravillas, ¿sabes? O sea, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? En este hueco donde me colocaron siento un vacío, siento que no pertenezco a un lugar. Esa niña creció, pero también esa sombra de no saber si pertenecía al sitio donde estaba viviendo creció con ella. Entonces, en todos sus textos, ese pensamiento la acompaña. Para todas las personas que hemos cruzado pequeños espacios, grandes espacios, también yo de muy niña me vine de San Félix, a pesar de que estábamos hablando del mismo país. Yo todos los 31 de diciembre, después del cañonazo, salía detrás de una gandola que tenía unas socas a cantar el grito de carnaval. Cuando llego a Borburata, que es un pueblo de negros, pues, y salgo yo el 31 de diciembre con mi soca a tocar, la gente se me queda viendo y dice, ¿qué estás haciendo, mi niño? Entonces yo, cuando vi la ausencia de mi yo dije, yo tengo que descubrir cómo creció esa niña, cómo se hizo mujer, qué ocurrió en ella. Y resulta que esa riqueza de no saber si pertenecía a un sitio le hizo escribir maravillas para el Nacional, o sea, maravillas. Era una tremenda escritora. Entonces, estos poemas reflejan parte de ese vacío, pero también parte de la riqueza que perteneció a ese vacío. Recordemos que Millo fue una persona con una psiquis delicada, incluso esa psiquis la llevó a la muerte, ¿no? Ella se suicidó, y tal vez por el evento tocado cercano a nosotros me permitió acercarme a esta poesía. Este poema dice de la siguiente forma: ahora la estación de las lluvias está próxima y no es otra cosa que preocuparse. Cuando el vecindario amenaza sofocado por el furor, pensamos en la rudeza de nuestros antepasados, y la vecina
recogidas sus anchas piernas desnudas, me mirará muy quieta, preguntándose por qué me importa tanto el invierno próximo. Entonces, si nos ponemos a ver, mi yo presenta un desdoblarse. Mi yo se escribe, pero en esa escritura está también mucha ausencia de ella, de un sentido, de un significado, tal vez de lo que nosotros llamamos, o lo que Heidegger llamaba de Gier, la chispita de vivir, la razón, ¿no? Este poema dice de la siguiente forma: hacíamos votos por una dulce muerte y hoy contiene de flores claras sofocadas por el humo de los hornos. Sabemos que cierta forma de morir más ruda nos espera. ¿Lo sabías tú, Giovanna? Después de ti, tantas otras han muerto, pero ninguna de ellas por razones tan buenas como las tuyas. Sonabas los dedos al cruzar la esquina para que te trajera buena suerte, decías, gritando no se sabe qué cosa, la chaqueta azul, los 4 botones dorados, los zapatos de lona y el viento revolviéndote los cabellos, todo mezclado, Giovanna, como esa niebla que enturbia la fuente de la plaza y nos llama a la dulzura de una sola estación, pequeña trampa, para echarnos en cara al cielo, para no advertir sangre y agua y frutas, temblor en los ojos, en los vivos, prisa en los ojos de los muertos. He andado el país, Giovanna, de nada sirve haber amado tanto la lluvia, el olor del mar, los revolcones en la hierba, flores claras del continente, idioma brutal. These things you don't forget, insufferable, Giovanna, aquello que golpea desde adentro, largo dolor jamás concluido, descubierto un día hace mucho, mucho tiempo. Muchas gracias. Hace unos días hablábamos por los espacios virtuales, donde ahora uno habla porque uno se ve más en esos espacios que en persona. Y estábamos hablando de la poesía venezolana y yo preguntaba que quiénes eran nuestros poetas malditos. Entonces hablábamos del caso de Ramos Sucre, Salmerón Acosta, y entonces algunas personas empezaron a mencionar a varios poetas venezolanos que han tenido ese signo de lo trágico, ¿no? Millo Bestrini, Manon Kubler, se me fue el nombre. Acuérdame otra poeta contemporánea venezolana que se suicidó. Bueno, cuando recuerdo el nombre se los digo. Entonces, claro, yo no las menciono porque suena feo decir poetas malditos en femenino, suena más cortante, pero Millo Bestrini tuvo una existencia complicada y bueno, su poesía no obstante puede llegar a ser luminosa en algunos momentos. Me llamó mucho la atención de ella, su nombre es como una declaración, este es mi yo personal, este es mi yo poético, siempre hay como un juego de palabras allí implícito. Bueno, gracias a Miri por compartir su lectura. De algún modo cuando uno se identifica mucho con un autor empieza como a verlo como parte de uno, parte de su persona, ¿no? A mí me pasa con algunos autores, por ejemplo me pasa con Elar Pietro, me pasa sobre todo con Bocaterra, que también nació aquí en Valencia. Voy a pasar ahora a presentarles a Arnaldo Jiménez. Se supone que íbamos a tener otros compañeros el día de hoy acá en esta lectura acompañándonos, pero como ven la desproporción entre hombres y mujeres
no pueden decir que no somos inclusivos, ¿no? En cuanto a temas de género. Al final son 2 mujeres y un solo hombre. Arnaldo creo que no se puede quejar por eso, no se va a quejar en lo absoluto. Entonces después, bueno, saldrán hablando mal de nosotros, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Arnaldo Jiménez, ya tengo que ponerme otro lente. Nació en La Guaira, de él sí puedo decir la edad, nació en 1963, se ve de la edad que es, o aparenta los años que tiene. Es egresado en educación también en la Universidad de Carabobo, en la Facultad de Educación, específicamente en la especialidad de Ciencias Sociales. Ha sido docente durante muchos años. En ese espacio de la docencia también él ha aprovechado para dar una formación poética. De hecho, hay una experiencia, es El silencio del agua, que se llama el libro, donde recogen poesía escrita por los niños a los que Arnaldo sí formó, pero talleres con niños muy pequeños, de edad muy pequeña. ¿Qué otra cosa podemos decir? Arnaldo, bueno, ha sido miembro del equipo de redacción de la revista Poesía, no sé si actualmente sigue estando en la revista Poesía, de Zona Tórrida. Dictado talleres con la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ha recibido unos cuantos premios. Teníamos la costumbre, pero la hemos perdido un poco, de yo ganarme los premios en narrativa y él en poesía. No sé qué nos pasó, Arnaldo. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos, como decía Neruda en alguna parte. Bueno, ha publicado en poesía, narrativa, ensayo, una diversidad de volúmenes. Le voy a leer algunos títulos: Zumos, Tramos de lluvia, Caballos de escoba, eso es en poesía. Salitre, Álbum de mar, Resurrecciones, Truenan alcanfores. Algunos de estos libros, por cierto, están para descargar también en la página del Diente Roto. En ensayo, La raíz en las ramas, La honda superficie de los espejos, se los recomiendo. En narrativa, Chismarangá, El hombre del frío, que es un texto orientado hacia la literatura infantil o juvenil, entre otros, para no hacer tan larga la presentación, porque van a pensar que Arnaldo es mucho más viejo. Se han hecho tantas cosas y se ve tan joven. ¿Cómo hizo? Sí, con Arnaldo, o con el autor que va a encarnar a Arnaldo, vamos a hacer un pequeño juego, vamos a decirlo así. Él va a leer un texto, no, sin decir nombres, prestenle atención para ver si ustedes pueden identificar de qué poeta estamos hablando, a ver si lo conocen. Seguro que le van a sonar algunos textos por allí. Adelante, Arnaldo. Ok, se escucha, ¿no? No tengo recuerdo de mi nacimiento, pero sí de una isla pensativa, que surge como un navío en mi memoria. Ese navío, o esa isla en el mar de los Caribes, que es Margarita, es el lugar donde transcurre mi infancia, como en un ensueño, dorando mi frente al sol bajo el azul inquieto que se arremansa arriba y que también veo abajo y al frente, cuando aguzo la mirada oteando el horizonte trechos verdes. Un día solté el lazo de perlas que me ataba a la costa de Cumaná y me vine a estudiar a Caracas, deshojando luego en versos mi nostalgia agorera. Era la primera vez que me alejaba de algo, pero aún es temprano para hablar de añoranzas. Este que ven aquí, como un muñeco de cromo, de pantalón y saco de rayas, bien perfumado y mal peinado, soy yo, regresando de una primera comunión, como un cirio de 3 colores, como si el cielo fuera la patria o la patria el cielo. Dije que entré a la iglesia vestido de susto, y era verdad, porque los santos me asustaban, o era esa luz violeta, o lo profundo del canto en el coro, o lo inmensamente blancos que eran el altar, la mesa y la hostia, como una luna en la madrugada. En la escuela aprendí muchas cosas, pero el camino de la escuela se aprende más. Una cosa que se aprende y que jamás se olvida es que los hombres se mueren, pero también los matan, aunque sean hombres buenos y aunque sea clara la mañana. No sé decir si encontré a la poesía o ella me encontró a mí. Solo sé que un día, viendo viejos cromos y escuchando una música que me llegaba al alma, quise decir algo, pero no me llegaba a la boca.
las palabras se quedaban en la garganta. Entonces pensé en escribirlo y en lugar de decir me gusta esto o aquello, dije amo el doble siniestro de las tristes campanas que ruegan por el muerto, gemidoras hermanas. Así echaron a andar mis versos y yo detrás de ellos, porque siempre me ha parecido que cuando comienzo a escribirlos ya vienen hechos. Cuando pensaba o miraba, no pensaba ni miraba, sino que traducía con una voz cantarina y ritmada. Y el verso que me sacó de la sombra es el que ahora me nombra y me absuelve. Yo escribía con la pluma, sacando del papel lo que nadie había sembrado, de la misma manera que un campesino que segara la espiga, en donde aún no ha sembrado ni arado. Y así también encontré quien me escuchara. Porque uno canta porque canta, pero no lo hace solo para sí mismo. Y entonces me ensordeció el latido de la vendimia santa. En campiñas inéditas abrí mi derrotero, y al doblarse el trigal bajo mi planta, por cada crencha descendió un lucero. Ese día, si mal no recuerdo, me dieron una flor en premio, y había otros poetas, como el gran Udón Pérez, que también cantaba. Luego vinieron otros tiempos, vino el de las aulas y los pasillos y de las revistas universitarias, y vino el tiempo de los juegos de pelota los domingos en las acacias, y de las muchachas, y el de los teatros donde presté mi voz para que no estuvieran tristes los niños de los hospitales de Caracas. El primer libro es una alegría tan grande como el primer hijo. Yo quería que me oyeran en esta tierra, y por eso escribí Tierras que me oyeron. Para mi hermano no cantaba, sino rezaba. Ven, aquí mis manos te esperan unidas, para que recemos juntos la oración por nuestras doradas visiones dormidas, bajo nuestros sueños de ensueño y canción. Luego la tierra se hizo grande y más grande y llegó hasta España. Cuando me hundí hasta los hombros en el mar de Occidente, cuando me hundí hasta los hombros en el mar de Colón, como decía, si tienes voz, haz que se escuche, pero si estás con otros, harás que se escuche más. Así fue como levantamos el grito contra el tirano para decir, ya basta, y fuimos marchando y cantando. Ábreme la herida, ciérrame los ojos, y una palabra, justicia, escriban sobre la tumba con nardos, violetas y helechos de agua, y hombres y mujeres del pueblo cercano, que digan mi nombre como de su casa, y alcen a los cielos cantos de victoria. Pero el que no quería oír nos mandó a callar. Callar, no conozco esa palabra. Aún tras los muros donde estábamos, aún con los hierros en las piernas, la voz es como el espíritu, tiene alas, sale por una ventana, es libre, llega a donde quiere y cuenta cómo sufren los que están tras las rejas, viendo el cielo, viendo la noche y las estrellas, viendo la luna. Sobre el disco de la rotunda, negro y lleno de presos, donde ha venido a pararse anverso de luz, reverso de noche, y un carcelero taur frente a frente con la esperanza nos juega a cara o cruz. El muro de la cárcel tal vez nos sirve de espejo. Y hablando a menudo con él, aprendí a entenderme mejor y encontré mi propia voz. Descubrí que la poesía es un estado del alma, una actitud descubridora que nos regresa a la realidad que un día perdimos cuando no sabíamos escuchar. Desde entonces quise que todo fuera un verso y canté en primer lugar a la patria, llena de negros y blancos, de mulatos y prietos, de tambores, costas, de playas, de locas en su soledad cantando los luceros, de ríos largos como el tiempo, con sus caimanes al hombro, abandonando lentamente las sabanas.
También llegaron los hijos, y con ellos la alegría, pero también el temor, porque cuando se tiene un hijo, se tiene el mundo adentro y el corazón afuera. Y cuando se tienen dos hijos, se tiene todo el miedo del planeta, todo el miedo a los hombres luminosos que quieren asesinar la luz y arriar las velas y ensangrentar las pelotas de goma y zambullir en llanto ferrocarriles de cuerda. Cuando se tienen dos hijos, se tiene la alegría y el ay del mundo en dos cabezas, toda la angustia y toda la esperanza, la luz y el llanto, a ver cuál es el que nos llega, si el modo de llorar del universo, el modo de alumbrar de las estrellas. Después de un tiempo entendí que la poesía vuelve a donde pertenece, a la tierra, al mar, o en mi caso a mi madre. Madre, tú siempre estuviste en mis poemas. ¿Dónde hallaré camino mejor que la vereda que a ti me lleva, madre? La vereda que corta por los campos frutales, pintada de hojas secas, siempre recién llovida, con pájaros del trópico, con muchachas de la aldea, hombres que dicen, buenos días, niño, y el queso que me guarda siempre para merienda. ¿Qué sabes tú de formas y doctrinas, de metros y de escuela? Tú eres mi madre, que me dice siempre que son hermosos todos mis poemas. Para ti soy grande. Cuando dices mis versos, yo no sé si lo dices o los rezas. Pero con el tiempo nos entregamos al fragor de la batalla. No somos solo nosotros lo que importamos, sino que estamos atados a una tierra y a los hombres y mujeres que luchan sobre ella. Cantamos con el mismo ímpetu que peleamos, escribimos verso con la misma pluma con las que firmamos en el consejo, redactamos leyes, tratamos de darles un texto para que se defiendan, incluso aquellos que no pueden leerlos. Los hombres malos, ¿acaso no mueren? ¿Cómo es que vuelven? ¿Son otros o son los mismos siempre? Los que creíamos en el pasado, ¿no se fueron? No, allí estaban de nuevo. No nos quieren, no porque seamos buenos, sino porque estamos más cerca de Juan Bimba que del jefe civil del pueblo, diciendo siempre, me das tu pan en tu mano amasado, me das tu pan en tu fogón cocido, me das tu pan en tu piedra molido, me das tu pan en tu pilón pilado, me das tu rancho en tu palma arropado, me das tu leche en tu rincón sumido, me das tu sorbo a tu sed exprimido, me das tu traje en tu sudor sudado, me das, oh Juan, tú dame de mendigo, me das, oh Juan, tú toma de pobrero tu clara fe, tu oscuro desabrigo, y yo te doy por lo que dando espero, el oscuro esperar con que te sigo y el claro corazón con que te quiero. Pero no nos querían, dije, y nos fuimos o nos fueron, y aquí estamos de nuevo, en esta ciudad extranjera, sin patria y ya sin madre, lejos de su voz y de su mano y de su huella, a donde retorna la niñez, donde palpita sangre de luz su corazón de estrella, triste, solitario, distraído, un año de su luz muy lejos, pero sin ver esa otra luz del coche que se acerca. Este texto fue elaborado por Victorino Muñoz, y yo solo lo estoy leyendo, no es mío, es muy hermoso, está muy bien hecho. Gracias. Entonces pueden ir pensando en quién es el poeta. Píntame, Angelito. Ya se sabe. Sí, sí, se nota a legua. Bueno, en realidad no lo escribí yo, en realidad son muchos fragmentos de la vida de Andrés Eloy Blanco, entresacado de sus de entrevistas, de biografía, de sus propios poemas que fuimos intercalando allí para dar una visión del poeta. No sé si quieres hacer un comentario al respecto sobre... Ya se sabe que es Andrés Eloy Blanco, puedes decir que, bueno... Yo tenía en mis tiempos juveniles, no hace mucho, yo tenía como que un mal concepto de Andrés Eloy Blanco, por aquello de que como a mí no me gusta mucho la rima,
en mis poemas. Entonces yo traslado eso hacia otros poetas, cosa que no debe ser, por supuesto. Pero una vez en la casa, en casa de un familiar, botaron una serie de libros y entre ellos estaban unos textos de Andrés Eloy, Giraluna y otros más. Y entonces yo los recogí junto con otros libros y me dediqué a irlos leyendo. Los dejé dormidos un tiempo, pero después los leí. Y entonces empecé a entender que Andrés Eloy, además de ser el poeta emblemático de nuestro país, es alguien que no siempre utiliza la rima tampoco, ¿no? Pero que cuando la utiliza hay una inteligencia allí enorme y hay una profundidad, no es un verso rebuscado, forzado. Eso surge como un río, ¿no? Y cada piedra que va sonando, hay una música allí en los poemas de Andrés Eloy que realmente cautiva mucho. Y entonces aprendí a respetarlo. Eso es lo que yo más puedo decir sobre él. Lo respeto y lo leo con devoción. A mí me pasó igual que a Miri, pero en este caso fue con Andrés Eloy Blanco, porque desde niño había la costumbre en la casa de, imagino que le habrá pasado a algunos de ustedes, al llegar a las 12 de la noche, un poco antes de las 12 de la noche, escuchar las uvas del tiempo de Andrés Eloy Blanco. Y entonces, bueno, era un momento de estar toda la familia, y yo lo recuerdo como algo bonito. A algunas personas no les gustaría, no sé si a mis hermanas les ha gustado, como en aquel momento yo no le prestaba atención, pero para mí escuchar a Andrés Eloy Blanco o leer este texto es recordar la familia, recordar sobre todo a mi abuelo, que es el principal responsable de que yo me haya interesado por la literatura, porque antes de que yo supiera leer ya me sabía un poema de memoria, no de Andrés Eloy Blanco precisamente. Pero entonces, cuando ya más grande, pues me tocó descubrir que no todo el mundo tenía esa costumbre, y pasé una Navidad en casa de otras personas y yo me extrañé que no pusieran Andrés Eloy Blanco. ¿Dónde está Andrés Eloy Blanco?, me preguntaba yo. No estaban ni siquiera las uvas, bueno, pero por lo menos tenían hallacas. Sí, y a mí me pasó por alto eso, porque en mi casa era un ritual los 31 que Andrés Eloy cerrara el año. Y en las emisoras de las radios en Puerto Cabello también era algo que no... Pero hubo un momento en que eso falló y en verdad uno sintió que algo estaba cambiando, ¿no? Que ya ese ritual no permanecía igual, y que la voz de Andrés Eloy casi no estaba acompañando a la familia, pero no debió cambiar. Para mí no debió cambiar. Como nosotros no tenemos una costumbre de conservar rituales, y eso no es algo malo del venezolano. Me acuerdo de Cabruja, que decía que la identidad del venezolano es no tener identidad. Entonces quizás los rituales estos han cambiado por eso, por la manera de cómo nosotros somos. Pero Andrés Eloy para mí significaba diciembre y lloradera, además, una lloradera fea en la casa. Y entonces la voz triste del que leía el poema terminaba de cerrar el asunto. Creo que era Luis Edgardo Ramírez el que señor, leía, el que declamaba esa parte. Yo le iba a preguntar al amigo, así como el monito ese que sale por ahí en internet, que dice: no, mira, caer mal este cafecito así como, sin un pancito. A Leido, ¿qué vas a comentar? No, que quedó el enigma de cuál fue el poema que te aprendiste sin leer, que creo que no es el de Quevedo, porque yo me aprendí el de Quevedo antes de leer. El de Tomás Ignacio Potentini sobre Bolívar, que dice: cuentan que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra, rayo de muerte en la guerra y arcoíris en la paz. Cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo, hizo en la América un trazo, y volando casi loco, con aguas del Orinoco, fue a regar el Chimborazo. Lo aprendí hace 45 años. Bueno, ahora le toca el turno al bate. ¿Te gusta el béisbol? ¿Sí? ¿Sí? Lo dudó un poco, sí. Contra que no seas caraquista, todo está bien. Por supuesto, por supuestation. Entonces, bueno, a presentar a mi querida amiga Zulur Daniel. Me hizo recordar esta conversación
en una oportunidad yo era estudiante, estaba comenzando a estudiar en la Universidad de Carabobo y andaba como que por fases. Y yo vengo hablando con una amiga el verso preferido de un texto que todos recordamos de seguro. Y yo vengo, mi parte favorita es la que dice: a veces caigo en mí como viniendo de ti y me recojo en una tristeza inmóvil. Y Victorino terminó atrás. ¿Cómo lo terminaste? Cuéntanos. Como una bandera olvidada por el viento. Ese es Vicente Gervasio, el padre del inmigrante. Bueno, nos estábamos conociendo Victorino y yo, bueno, un poquito más atrás porque hicimos teatro juntos. Yo tenía 14, él tenía bastante más porque yo era estudiante universitario cuando la ópera universitaria que dirigió mi padre. Imagínense, hace bastantes años, 30 por lo menos. Bueno, yo no guardo plata ni secretos. Yo le voy a leer aquí la biografía de Azul y voy a decirle A de Azul para que se enteren que me está levantando calumnia. No, mentira, sí, Azul la conocimos, bueno, yo iba a decir más chiquita, pero sí, yo creo que desde chiquita de edad, quise decir, en el teatro universitario. Azul todavía vestía uniforme, era como la canción aquella que decía: colegiala, linda colegiala, colegiala no seas tan coqueta. Sí. Estábamos en el montaje con motivo de los 100 años de la universidad, creo que fue en 1992. Entonces de allí la conozco. Bueno, también era vecina cercana de la casa de mis abuelos. Tu abuela vivió por allá cerca del Hospital Central y yo vivía hacia el otro lado, entonces teníamos como ese espacio en común también. Azul estudió en la Universidad de Carabobo. Tú te graduaste en literatura, Azul. En literatura, pero yo no tuve la oportunidad de darte clases en pregrado, sí en posgrado. En posgrado yo hice mis prácticas en literatura venezolana y tú eras el profesor de literatura venezolana. Pero no te di clases propiamente. No. En posgrado sí, en posgrado se graduó en literatura en la Universidad de Carabobo, luego en la maestría en lectura y escritura en la Universidad de Carabobo. No quiso que yo fuera su tutor, eso no se me olvida nunca, Azul, que escogiste a Isabel. Sí. Te tenía eso guardado, tenía que decirlo algún día, ya me desogué. No sabía dónde andaba. Sí. Entonces, Azul es poeta. Su primer libro se titula Los cuentos de hadas no hablan de sexo. Yo veía a esa muchachita así, tan calladita que se veía, escribiendo esos libros. Los cuentos de hadas no hablan de sexo. Bueno, nos sorprendió a todos, sí, esos temas. Azul, además, esto que me pasaron aquí, está bastante chiquito, es actriz de teatro, dramaturga, profesora de la escuela. ¿Sigues dando clases en la escuela de teatro Ramón Zapata? Ya no está, fuiste directora de la escuela de teatro Ramón Zapata, actualmente profesora de la Universidad de Carabobo, de la Facultad de Educación, jefa del departamento ahora llamado de Pedagogía Infantil y Diversidad, sigue llamándose así, como me desconecté tanto de la Universidad de Carabobo hace algún tiempo. En aquella época se llamaba Educación Inicial, cuando yo trabajaba allí, estaba con Héctor. Bueno, Azul, no sé si vamos a presentar al poeta o lo dejamos de incógnito, o si lo mencionamos. Lo dejamos de incógnito, ¿no? También, no sé, el segundo incógnito de la noche, entonces, o de la mañana, mejor dicho. Entonces los dejo con Azul, quien nos va a hablar de una poeta. Por supuesto, como la cosa es así, como tiene un sesgo de género, Miri escogió a Millón Vestrini, Arnaldo había escogido a Aquiles Nazoa, yo escogí a Andrés Eloy Blanco y Azul escogió a una poeta, mujer. Vamos a ver de quién se trata. Nací en Barenitas el 22 de marzo de 1886. Soy poetisa y escritora venezolana. Publiqué Voz aislada, Cristal nervioso, Poemas de una pena, El canto del recuento, Mandado del canto, Poemas perseverantes. No te adelantes, Alberto, que ya sé que sabe la primera línea. El cristal nervioso. Prefiero que sea mi poesía la que inicie el diálogo. El cristal nervioso. Es clara e inquieta, es clara e inquieta.
y ahueco hoy las manos para brindarla. Cuánta contienen mis manos de esta dulce agua, la cojo cual ágil y naciente salta, plena de fragancia, de frescor, de iris, mojando el follaje de mis ansias. Vértice de mi alma, en ti nace el agua, tomad cada uno prolongado sorbo, los que vais sedientos de un cristal nervioso. Impaciencia luce en mis manos delgadas, vaso que palpita sintiéndose colmo. Bebed, que se apagan las burbujas pronto y será agua muerta. El agua bullente que en las manos porto. El agua está viva. ¿Tenéis sed del alma? Bebed, que casi oigo música si acerco las manos al rostro. El agua está viva y es para nosotros, los que vais sedientos de un cristal nervioso. Ese título resume la metáfora principal del texto: cristal nervioso, el agua, el alma, la poeta, la poesía. Julio Miranda dijo de mí, Enriqueta, ¡ay! Casi lo dije, lo siento. Bueno, ya le di esa pista. Julio Miranda dijo de mí que me mantuvieron encasillada durante demasiado tiempo dentro de una poesía femenina considerada como subgénero y opacada por la constelación familiar. Mi formación es fundamentalmente autodidacta. La mayor parte de mi vida transcurrió en mi ciudad natal, Barinitas. Desde allí participé en la actividad literaria venezolana. Formé parte de la agrupación de escritores llamada Generación del 18. Algunos críticos ven en mi obra la referencia al paisaje de los altos llanos occidentales, así como a diversos detalles familiares y cotidianos. Pero más allá de esto, mi poesía fue evolucionando hacia estéticas vanguardistas. Hay en mí un trabajo de interiorización del paisaje y de la propia experiencia, la realidad transfigurada que me hace más cercana a estéticas vanguardistas que tuvieron auge en años posteriores. Destino, de mi poemario de voz aislada. Un oscuro impulso incendió mis bosques. ¿Quién me dejó sobre las cenizas? Andaba el viento sin encuentros. Emergían ecos mudos no sembrados. Partieron el cielo pájaros sin nido. El último polvo nubló la frontera. Inquieta y sumisa me quedé en mi voz. En Destino vemos una poesía breve, escrita en verso libre, intimista, confesional, adelantada sin duda al tiempo que me tocó vivir. Dicen algunos, inquieta y sumisa, en esa dicotomía transcurre y se ubica la poeta que fui, cuyo refugio es siempre el espacio cerrado o abierto del poema. La palabra funde espacios en mi interior, en mi universo interior, siendo el lugar de la libertad que la sociedad de la época no nos permitía. Es donde se desata como soplo de guardado huracán lo que yo soy. Recepción de las palabras pobladoras. Pueblo, mi soledad con tus palabras, palabras que no salieron de ti por darme rosado regocijo, palabras lanzadas para aligerar tu vuelo subterráneo, palabras represadas que se asilaron en mí acertando,
soplo de guardado huracán, admitido en alambres, en ramajes, en banderas. Hoy bulle mi soledad, me rodean y acompañan tus palabras, hachones desnudos, crines soleadas y a escape, puros y fogosos fragmentos de lo inesperado que aguardé, soledad mía con sed, con ánimo, indisciplinada, soledad que no se puebla con delicias, soledad codiciosa que hoy se puebla con una latiente muchedumbre de angustia. En algunas cartas expliqué la evolución de mi proceso creativo y estético. Escuchemos. No me labré intelectualmente en ninguna parte. Preso mi hermano, empecé muy jovencita a escribir páginas en prosa, casi todos en torno a esa pena, la primera más grande de mi vida. Cada día me fui desentendiendo más de los viejos ritos, cosa que deploraron altamente mis animadores de entonces. Y en el año 30 ya escribía solo y por mi cuenta. Toda la mañana ha hablado el viento, una lengua extraordinaria. He ido hoy al viento, estremecí los árboles, hice pliegues en el río, alboroté la arena, entré por las más finas rendijas y soné largamente en los alambres. Antes, ¿recuerdas? Pasaba pálida por la orilla del viento y aplaudías. Cierro con la descripción que desde su particular lenguaje poético hace de mí el escritor Orlando Araujo. Mujer de lejanías y de fuegos cercanos, fuiste varinitas entre monte y llano, alta y orgullosa, tímida, frágil y fuerte al mismo tiempo, en soledad de patios y aposentos, y en el cultivo cotidiano del amor a las cosas más sencillas, el helecho colgante, el olor del follaje, de la tierra después de las primeras lluvias. Ese amor por lo de bosque y ardilla y rama seca, toda esa infinita capacidad de oler y de tocar que hace a un poeta, yo digo, a una poeta. Dejé mi cuerpo y me hice viento el 10 de diciembre de 1962. Soy Enriqueta Arbelo Larriba. Mucho gusto. Gracias. A ver, Azul, antes de que suelte el micrófono, cuéntanos por qué Enriqueta. ¿Por qué no, Enriqueta? ¿Por qué no? Enriqueta es una de las mujeres poetas más importantes del siglo XX. Así de sencillo, no voy a hablar de Venezuela. Una de las voces más importantes, donde vemos elementos que, como lo comenté en el texto, trascienden su tiempo. Es una adelantada de su tiempo, pero al mismo tiempo vemos también en ella características de su generación. Hay en ella esa fusión o esa dicotomía entre la continuidad y el pertenecer a determinados cánones literarios, y al mismo tiempo su deseo de transgredir, de al menos en el espacio breve del poema transgredir, y eso lo hizo maravillosamente a través de su poesía y de las innovaciones estéticas que obviamente podemos ver en los poemas seleccionados. Y además me encanta. Se nota. Ok, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, comentario, inquietud, algo que quiera compartir
sobre su poesía, sobre la lectura. Si quieres te acercas, amiga, y te facilito el micrófono para que te escuchen también los demás. Cuando uno está conversando y oye algo que te inspira, entonces uno piensa en algo que se le pasó a uno. ¿Okay? Quiero contarles una anécdota que fue muy bonita, hablando de Andrés Eloy Blanco. Yo creo que todos los venezolanos que nos gusta la poesía hemos pasado por ahí por Andrés Eloy Blanco. Y me pasó en España. Yo estaba viviendo en un pueblito de montaña y un día venía de Madrid, que es un pueblito de la Comunidad de Madrid. Venía en el autobús, era primavera, y de repente miro por la ventana y veo todo verde y aquellas vaquitas, un paisaje hermosísimo. Y resulta que me saltó una frase y dije, los campos están verdes de agua. Y empecé a pensar, ¿dónde yo he oído esto? ¿Dónde yo he oído esto? Y después dije, los campos están verdes de agua. La vida es bella y landera. Se metió en el espíritu de Andrés Eloy. Hace algún tiempo, ¿cuántos años atrás, cuando estaba yo estudiando en la Universidad de Carabobo, todavía estaba la gente del departamento de literatura, le escuché a Reinaldo Perezo decir una frase que me llamó bastante la atención. Dice que cuando uno traduce un poeta, bueno, en el caso él es traductor, que no es el mío, dice, uno lo conoce más que si leyera toda su obra. Yo digo que a mí me pasa es cuando me aprendo de memoria un poema, siento como que si ese poeta no solo me hablara, sino hablara a través de, aparte del de Tomás Ignacio Potentini, me he aprendido de memoria unos cuantos. Al parecer en una época me sabía completo Mi padre el inmigrante, pero aparte del primer canto ya no recuerdo más que eso. Pero hay uno de Vallejo que siempre me acompaña, y uso esta palabra muy a propósito porque siento como si me acompañaran, como a veces no tengo que leer allí a la mano o algo así, pero está en mi cabeza ese poema, y por alguna razón uno lo escoge como si desde allá, desde el fondo de su soledad, Enriqueta le hubiese hablado a Azul, o Andrés Eloy me hubiese hablado a mí, o Millo Vestrini le hubiese hablado a Mirit. Entonces tú sientes como que es contigo ese asunto, porque yo creo que esa es una de las grandes virtudes que tiene la poesía y la literatura en general, tender como un puente, como un lazo entre las almas, entre las personas que no viven en la misma circunstancia, no viven en el mismo lugar y ni siquiera viven en la misma época. Platón dijo que la escritura era un diálogo con muertos. Puede sonar tétrico, pero si uno lo ve desde el otro lado dice, oye, qué bueno que existe entonces la escritura, qué bueno que existe la literatura y que yo puedo hablar con esta persona aun cuando no esté. Y eso es solo una de sus muchas virtudes. Bueno. Iba a comentar que Luis Alberto también tiene un trabajo bien importante, ensayístico, sobre la poeta Enriqueta Arbelo Larriba. Sí, está publicado en El Diente Roto. Una pregunta para ti. ¿Cuál fue el primer poema que te impactó de Enriqueta? El primero que leí fue Cristal Nervioso. Fue Cristal Nervioso, y me enganchó la profundidad semántica, o sea, todas las significaciones que veíamos en un poema aparentemente tradicional, no lo es, y de ahí empecé a investigarla, sí, apasionada de su escritura. Y uno con esos autores vuelve a ellos así como un vicio, ¿no? Lo lees y lo vuelves a leer y lo vuelves a leer. No se vuelve así como el niño aquel al que le cuentan la historia antes de dormir y dice, otra vez. Aunque sepas el final del cuento o el final del poema, dices, otra vez. Y no te cansas de leerlos. Poeta, yo le tengo una pregunta a usted. Ajá, soy soltero. Ajá. ¿Cómo logró hacer ese texto sin nombrar quizás los mejores poemas de Eloy? No, Por sí. ejemplo, fíjate, no nombraste Quinta de Negro, ni La Renuncia, ni El Dulce Mar, ni Las Coplas de Amor Viajero, ni Noticias, ni Poema Buda. ¿Lo hiciste deliberadamente para que no se descubriera el poeta No, sí, lo que pasa es que escogí aquellos como que son más autobiográficos, como los que hablan un poco más de sí mismo, de su visión de la vida y de las cosas, porque
como escritor a veces uno se enfoca en su propia experiencia, o a veces Andrés Eloy era un poeta cuya obra tenía un alto contenido social, entonces a veces su experiencia, o la experiencia de la que hablaba, era como más objetiva, más hacia afuera, entonces busqué los textos más intencionalmente autobiográficos. Entonces por eso no está Angelitos Negros mencionado. Sin embargo sí está lo de Juan Bimba y lo de la loca Luz Caraballo, y está el de Las Uvas del Tiempo, y yo no recuerdo cuál fue el otro, el de la canción de los, me olvidó, de los soldados en marcha, algo así, creo que ese título. Canto de los hijos también. Esas están por eso mismo, porque como era un texto con intención autobiográfica, traté de centrarme en eso, en esos poemas en los que habla más de sí mismo. Dígame, amigo. Pensé que era un amigo que se llama Tirso, pero ya vi que no eres Tirso. ¿Qué tal? Me llamo Gustavo. Hola, Gustavo. Cuando yo estaba en el liceo, escuchaba la expresión poeta. O sea, lo decían los muchachos y las muchachas que andaban en el mundo de la poesía. Y para ellos, todos éramos poetas. El tiempo transcurrió, estamos en la actualidad, donde esa expresión no se usa para nada. O sea, muy poco, pues, no se tan extremista. Resulta que el lenguaje que nuestros muchachos se están cambiando, distorsionando, manipulando, cualquier cosa de esas, que está como que conllevando a la disminución del pensamiento, porque todo lo que tiene a nuestro pensar se expresa a través de la palabra, de la escritura, fundamentalmente, de la pintura y todas estas cosas. Entonces, hay como una intención en dejar que los muchachos lean, estudien, escriban, y estas cosas que conocemos, ¿ves? Fundamentalmente, hay un medio que se utiliza que es bárbaro. Yo conversaba con una sobrina y la estaba, porque ella me decía, para pedirme un favor, me indicaba algo así como que, tío, sálvame. Tío, sálvame. No, que me regales tal cosa. Yo decía, mira, esta expresión está mal utilizada, porque eso es una palabra utilizada por los delincuentes. Tiene que ver con una situación de riesgo, que se han salvado ante la policía o una gente que lo está persiguiendo, y esa expresión. Y utilizan otra que es como rescátame. No sé si ustedes lo han escuchado, muchachos que utilizan esa expresión. Entonces, ¿cómo hacer de poeta de una manera fácil, más fácil que todo lo demás de comunicar, estimular a esos muchachos para que vuelvan a ser poetas? Bueno, el cómo hacer, hay muchas vías, y eso es una de las razones por las que también estamos emprendiendo ese trabajo. Disculpen que haga la cuña tanto de mi página del diente roto, pero una de las limitaciones que a veces tenemos los docentes, o pueden tener las personas, para tratar de compartir la palabra escrita, es el acceso a los textos. Entonces, a través de esos espacios estamos tratando primero de democratizar el acceso a los textos. Esa sería la primera función. La segunda tarea sería nosotros leer los textos también, porque a veces decimos, no, los muchachos no leen, entonces uno le puede decir a un docente, ¿y qué se leyó usted? ¿Qué se está leyendo usted ahorita? Te miran así como, yo tengo que leer también. Claro, primero tienes que leer para dar de leer, porque no se puede, es imposible pasar por allí, es imposible estar recomendando un texto que no has leído, es imposible entusiasmar a alguien para hacer algo, o para ir a algún lugar, o qué sé yo, si no has ido tú también. Entonces, es la única forma. Y creo que Miri quiere hacer un comentario. Yo también. Se nos sale lo docente. Ponencia número 1. A ver, yo creo que hay que acercar el lenguaje. ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está Gustavo aquí? En este acercar el lenguaje,
¿verdad? Aquí nos vamos a poner un poquito sociólogos. Es importante no solamente mostrarle a los estudiantes qué es lo que ocurrió el siglo pasado o cuál es la literatura venezolana que nos precede, sino hacerles entender que la significación del lenguaje es atemporal, acercársela de una manera que ellos la sientan propia, que la sientan de aquí, que la sientan suya. Estrategias hay miles, no sé, hacer obras de teatro, trabajar, pero mucho más que eso es hacer conciencia de que si tú el texto se lo presentas de una forma lejana, ellos nunca lo van a ver. Entonces lo primero que tú le tienes que decir, estos fueron chamos como ustedes, igual tiraron piedras, igual, ok, ahorita ustedes tienen su TikTok, en los años 70 ellos tenían otras cositas un poquito más, un poquito diferentes, ¿verdad? Como lo fue el amor libre, y amor y paz y todas estas cosas, ¿no? Más bien ahorita los muchachos de TikTok, eso es juego de niños comparado con los 70. Entonces, en la aproximación estaría el hallazgo. Tienes que mostrar primero que tú entiendes, como dices, entiendes el texto, y segundo, que es el mismo lenguaje. El lenguaje no cambia. Las estructuras que hacen un poema no cambian. El amor, la falta de ello, la visión del mundo, el reclamo, la búsqueda de lo otro, eso es algo que está en el hombre inmerso. Tú puedes hacerle una pregunta a un niño de 5 años y te va a dar estrategias, formas y canales regulares donde tú puedas ver exactamente esos mismos vacíos. Lo que tenemos que hacer es decirle, ahí están, míralos, siéntelos tuyos, apropialos y luego trabajamos en base a eso. También para que ellos se descubran a sí mismos. Gracias. Bueno, yo tengo una amplia experiencia en eso. En la escuela donde yo laboré por más de 20 años, hubo un momento en que hubo una fractura en las clases que yo estaba impartiendo, y yo me dediqué a dar clases a través de los géneros literarios, incluyendo el ensayo, la poesía y la narrativa. Y dejé de un lado el programa y elaboré mi propio programa de acuerdo a los géneros literarios. Entonces, eso me trajo muchos problemas, pero dio buenos resultados. Lo que yo quiero decir con esto es que desde la escuela, si se educa al niño, si se le da al niño libros de acuerdo a su edad, se le deja leer libremente sin la estupidez de estarle preguntando quiénes son los personajes y de qué pasó en el ambiente y cómo se llaman las figuras literarias que están allí y todo eso, se le deja cierta libertad a ellos, sin una opresión, una cosa. Yo creo que eso, estoy seguro que da mejores resultados, y cuando ellos llegaran al liceo, que es la inquietud del amigo, no sería tan extraño el asunto. Yo he impartido talleres en liceo y he tenido que empezar por Orejada y por Chismarangá, que tienen un lenguaje muy cercano a la oralidad, es oralidad, para atraparlo y después pasar a otra cosa, porque es que hay dos lenguajes ahorita. Los medios de comunicación, las redes sociales, utilizan mucho la imagen, y al muchacho se le da casi todo lo que necesita a través de imágenes. Los textos están allí como que por acompañar, por dar una referencia breve de algo, y entonces no les importa si eso es partido, si eso lo rompen, si eso lo convierten en código. Mejor para ellos si eso está texto, más frutzang, ¿qué importa? Porque la imagen le está dando a ellos todo lo que necesitan. Entonces,
no es una lucha contra la imagen, es ver cómo acompañamos esa imagen y darle otras opciones, otras referencias. Y yo estoy también seguro de que la lectura libre produce la inquietud también de escribir. Que llega un momento, va a llegar un momento en que algunos de esos niños o jóvenes van a decir yo quiero escribir, o se colocan a escribir sin que nadie lo sepa, y después a algún profesor le enseñan lo que han escrito. Me ha ocurrido mucho. Entonces, el pensum de estudio, la manera de cómo la escuela enseña a través de la literatura, el lenguaje, la literatura y eso que son objetivos del programa. El cuento es un objetivo, la poesía es un objetivo. No, eso no, para mí no debe ser así. Para mí debe ser permanente. No debe ser un objetivo, debe ser lo que se llamó en un tiempo los ejes transversales de la pedagogía. Entonces, eso da muy buenos resultados. Yo tengo alrededor de El silencio del agua no es el único libro que mis estudiantes escribieron, ese fue un grupo. Después vino otro que escribió un libro llamado El tejido de las nubes, que no salió publicado, no tuvo la misma fortuna, pero esos son unos textos increíbles, esos son unas cosas maravillosas. Los muchachos pueden hablarle a ustedes de lo que sea y pueden escribir mejor que cualquier adulto, eso no tengo ninguna duda, si hay libertad. Y lectura, sí, lectura. Yo inventé dos materias, una llamada taller de lectura, siguiendo un consejo de uno que escribió La Biblioteca, algo así. No me acuerdo el nombre del autor. Sí, creo que sí es él. Que recomendaba 20 minutos diarios de lectura. Entonces, bueno, yo lo hacía. No diario, al inicio no diario, pero sí 3 veces a la semana. Y ellos podían traerse sábanas, almohadas, podían sentarse arriba de los pupitres, acostarse, hacer lo que fuese, 20 minutos leyendo, y después nada de preguntas. Si ellos querían conversar, conversábamos, pero más nada. La lectura entra y se transforma en escritura después. Eso es seguro. ¿Ustedes tienen alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Para cerrar el episodio de hoy. Se extendió un poco, al final se nos salió la docencia, pero es que de alguna manera la literatura también es un espacio de aprendizaje. A pesar de que persista una intención estética en todo texto, de alguna manera uno aprende algo, uno aprende, por ejemplo, cómo pensaba una mujer en Varinita en los años 30, o cómo era el paisaje, o qué sé yo, muchas cosas. Uno conoce cómo vivían un poco los griegos en la época, hace 2500 años, leyendo la Ilíada. Entonces es imposible no aprender a través de los libros. Es difícil un texto que de alguna manera no refleje en parte alguna realidad real, vivida, percibida o sentida por el escritor. Si no sabes más nada de sus circunstancias, por lo menos vas a saber algo, cómo pensaba o cómo veía el mundo, o vas a saber algo, una nueva palabra, y qué sé yo. Bueno, entonces muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, la mañana de hoy, en este espacio que titulamos Voces Vivas de nuestra poesía, intencionalmente solo con poetas. En otro momento lo haremos con narrativa, lo haremos con ensayo también, y le dijimos voces vivas, aunque son personas, como mencioné al inicio, que no están en este mundo ya, sin embargo permanecen a través de sus textos. Escribe que algo queda, dicen por allí, y han quedado a través de su poesía. Gracias.